Cuanto más grande es tu ego, más grande será tu decepción al darte cuenta de lo insignificante y vano que eres, sobre todo en comparación de los grandes horrores que vagan por el abismal cosmos. Estoy casi seguro de que el diablo no es el único de esos horrores, pero sí uno de los que más interactúa con nosotros. Además, el simple significado de su nombre es demasiado ambiguo como para identificarlo como una misma cosa o sujeto. Muchos afirman haber cometido actos muy malos en su nombre o bajo sus órdenes, voluntaria o involuntariamente. Otros afirman haberlo visto o haber tenido experiencias muy feas cuando se les presenta. En otras palabras, es a lo que conocemos como la encarnación del mal. Sin embargo, ¿realmente lo es? ¿O será que simplemente se trata de una entidad que dista mucho de la comprensión humana? Si somos más realistas, es poco probable que un ser con tal poder sea partícipe de nuestros objetivos banales como lo son el bien y el mal. Mi experiencia es una prueba contundente de esto, y también tengo no razón. Nunca llegaré a entenderlo del todo, pues va mucho más allá de mi comprensión. Lo que digo son solo teorías que pude deducir en base a lo que viví en una de las peores noches de mi vida, o mejor dicho, la peor. Mi vida de por sí ya es algo triste, o al menos así lo considero yo. Soy una persona bastante introvertida, o mejor dicho, demasiado introvertida. Salgo de mi pequeño departamento solo cuando es estrictamente necesario, y de ser posible incluso evito salir a comprar víveres si encuentro cómo alguien más me los traiga. Sé que podrían estar pensando que soy de esta manera por una infancia difícil, pero no es así. En realidad tuve unos buenos padres muy amorosos y comprensivos, aunque quizá mi madre era algo sobreprotectora. En mi adultez me considero un chico gentil, y aunque no hablo con casi nadie, intento mantener mis pocas amistades cerca. O mejor dicho, mi única amistad. Mi mejor amiga se podría decir que es mi prima, quien a veces me trae de comer. Está casada con un tipo grande y musculoso que, siéndole sincero, no me cae muy bien, pero intento tolerarlo con tal de mantener mi relación con mi prima. Trabajo para una empresa china que busca incursionar en el mercado occidental, específicamente en Latinoamérica. Y lo mejor de todo es que ni siquiera tengo que salir de casa, pues todo es por medio de ventas online. A mis padres los veo muy poco, ya que mi padre es militar y mi madre contratista en una constructora importante. Son muy trabajadores y por ello no sufren por el dinero, pero tienen muy poco tiempo para ellos mismos. Tengo que admitir que me apoyaron demasiado cuando tomé la decisión de mudarme por mi cuenta, y prácticamente pagaron varios meses de alquiler donde vivo. Me mandan dinero constantemente y también suministros. En otras palabras, me han hecho muy cómodo vivir aquí sin tener que salir de casa. El problema es que a veces me siento algo solo, aunque por lo general detesto socializar y no tolero a la mayoría de las personas. Quisiera tener a alguien a mi lado, alguien que me escuche y me comprenda. Mi prima es buena amiga, pero a veces siento que me trata como un niño pequeño y pocas veces me escucha realmente. Después de algunos años, la soledad puede ser muy cruel y en cierta forma te vuelve un poco loco. Haces cosas que antes no harías y algunas veces dudas de tu propia realidad. Eso es lo que provoca estar completamente solo. Te hace pensar demasiado y eso lleva a ideas locas y a veces un tanto depresivas también. Sin darme cuenta caí en un profundo hoyo de melancolía del cual ya era muy difícil salir. Como tenía dinero que me sobraba, comencé a gastar en adicciones. Primero en videojuegos, luego en cigarros, después en alcohol, aunque no duré demasiado con pues nunca me gustó realmente. Pero finalmente caí en las sustancias ilícitas. Me sorprendió lo verdaderamente fácil que era conseguir todas estas por internet. Las primeras veces las probé por puro ocio y curiosidad, pero poco a poco comencé a consumirlas más regularmente, porque me di cuenta de que me hacían sentir cosas que estando sobrio y con el tipo de vida que llevaba, me eran casi imposibles de sentir. Cosas como la adrenalina, el dolor, emoción o cualquier otra cosa. Estas me llevaban a un éxtasis que cada vez duraba menos, y por lo tanto cada vez requería más.
Jamás pensé que me volvería un dependiente de esas sustancias, porque iba contra todas las enseñanzas y valores que mis padres quisieron impartirme. Uno ni siquiera se da cuenta hasta que ya está muy dentro del hoyo. Para cuando fui consciente de mi problema y lo mal que estaba, ya era demasiado tarde. Mi cuerpo me las pedía ahora como te pide la comida y el agua. Por más que intenté resistir, me resultó imposible. Los días que intenté abstenerme de eso, terminé cediendo a ellas finalmente, pues los efectos que causa no consumirlas eran peores que los que provocaba cuando sí lo hacía. No veía salida y no sabía quién decirle. Tenía demasiado miedo para contárselo a mis padres, y la única opción era mi prima. Así que cuando la vi le confesé mi problema, y por desgracia ella no pareció comprender o quizá ni siquiera le importó. Me dijo cosas muy banales como, no deberías de hacerlo, o eso está mal, deberías dejar de hacerlo. No entendía cómo me sentía y tampoco hizo mucho por comprenderlo. En esos momentos me sentí más solo que nunca, y los pensamientos más oscuros empezaron a invadirme. Por primera vez empecé a profundizar sobre lo que la muerte significa, y lo seductora que podía ser su dulce tranquilidad. No más emociones dolorosas, no más soledad, no más sufrimiento ahora. La idea de acercarme a su resguardo era demasiado tentadora. Me propuse a mí mismo un trato. Intentaría con toda la voluntad que me quedaba dejar aquella sustancia por completo, y de fallar en esta fatídica misión, aceptaría el hermoso regalo de mi final, y me iría para siempre de este mundo tan cruel. Todo se decidiría en una noche. Me preparé lo mejor que pude para esta ocasión. Compré más víveres en internet, dulces, chocolates y cualquier otra cosa que me ayudara a calmar los nervios y la desesperación. Sabía que sería muy difícil resistir, así que decidí quitarme todas las opciones posibles. Reporté como robadas todas las tarjetas que tenía, para que no pudieran ser activadas hasta el día siguiente. Quemé el poco dinero que tenía en efectivo y eché todas las sustancias que tenía por el retrete, hasta que no quedó nada de ellas. Sabía que mi prima vendría el día siguiente por la mañana, así que cerré muy bien la puerta de entrada y después aventé la llave por la ventana. Las ventanas tenían barrotes, por lo que de esta forma me sería imposible salir de ninguna manera hasta el amanecer. Intenté relajarme y puse una película en la televisión. Me preparé con un maratón de la saga de Star Wars, que era mi favorita, pues pensaba que así me mantendría distraído hasta el amanecer. Por desgracia el destino tenía otros planes para mí, o por lo menos yo pensé que se trataba de eso. A las 12 de la medianoche en punto, una fuerte tormenta eléctrica sacudió el estado de Querétaro, donde yo vivía en ese entonces. Una lluvia furiosa y un viento huracanado sacudían mis ventanas, y finalmente terminó haciendo un corto en la central eléctrica, dejándonos sin luz ni electricidad por el resto de la noche. El agua de lluvia se metía por la ventana, así que me dirigí a cerrarla, pero justo antes de hacerlo, un gato negro y desalineado saltó por encima de ella y entró a mi casa, seguramente buscando refugio de la lluvia. El gato se sacudió y como si fuera su propio hogar, buscó un rincón en donde refugiarse para quedarse ahí. No tenía ganas ni la voluntad para sacarlo y en cierta forma, agradecía tener aunque fuera la compañía de otro ser vivo en casa. Nunca me gustaron los gatos, pero en esa noche fue una suerte que él estuviera ahí, pues de otra forma no hubiera podido distinguir la realidad de lo que mi mente somatizaba. Ahora que no tenía electricidad ni luz, no sabía cómo soportaría una noche de abstinencia total. Por suerte contaba con una pequeña lámpara de bolsillo y mi departamento solo contaba con un pequeño cuarto de baño, 2 habitaciones pequeñas y un solo espacio donde tenía mi estufa, un sofá y mi televisión en una zona bastante reducida, por lo que la luz que emitía la lámpara era suficiente, mínimo para iluminar la estancia donde estaba. Lo malo era que su batería no era de demasiada duración, por lo que tendría que administrarla en la noche para que no se acabara. Eso me dejaría con largos ratos de oscuridad, en los que estaría solo con mi mente y un gato que no se movía de la esquina donde se acomodó, o por lo menos eso creía yo. 1 a.m. La primera hora fue bastante sencilla, ya que aún no sentía demasiado los efectos que provocaba la abstinencia.
aunque supuse que no tardarían en aparecer. El gato tenía los ojos cerrados y parecía una gárgola más que un ser viviente. No movía ni un músculo. Yo por mi parte ocupé el tiempo intentando pensar en las cosas que me motivaban a seguir viviendo. Quería ver a mis padres una vez más, y quién sabe, quizá en el futuro podría descubrir nuevas personas que no me fueran tan insoportables. Empecé a divagar sobre lo que había hecho hasta ese momento con mi vida, y me di cuenta de que nunca me había esforzado por nada realmente. Hasta ese momento todo me había sido fácil y cómodo. Esta sería la primera y quizá única prueba de la voluntad que hasta ese momento no sentía que tuviera. 2 a.m. Para este punto empecé a sentirme muy nervioso. La ansiedad ya era algo evidente. Empecé a sudar y a transpirar mucho más de lo normal, y las manos me temblaban. Seguía sin tener idea de cómo sobreviviría la noche. Empezaba a arrepentirme de haber tirado la llave afuera, e incluso intenté idear en mi mente ideas para alcanzarla. Me levanté y miré por la ventana, pero para mi sorpresa no veía la llave por ningún lado. Aún con la lámpara no encontraba rastro de ella. Supuse que quizás la lluvia y el viento la hayan arrastrado a algún lugar fuera de mi alcance. El gato seguía sin moverse y solo podía saber que estaba vivo porque notaba su respiración en el pecho. Los rayos iluminaban intermitentemente el cielo y la estancia, mientras que la lluvia producía un ambiente sonoro bastante lúgubre. Parecía que todo estaba en contra de que lograra mi objetivo. 3 a.m. La desesperación ya me inundaba como nunca en mi vida. No podía creer lo rápido que había empeorado todo. Estaba empapado en sudor y anhelaba con todas mis fuerzas no haber hecho esto. Ahora pensaba que una vida llena de sustancias y un sufrimiento latente, pero poco claro, era algo bastante viable. Desgraciadamente ya no podía hacer nada. No tenía más opción que sobrevivir hasta la mañana. Me sentía demasiado ansioso. Sin darme cuenta estaba rascando la piel de mis piernas con la fuerza suficiente para abrirla, aunque no sentía dolor alguno. No podía dejar de pensar en el dulce consuelo de aquellas sustancias, o quizá de mi mismo final. Estaba haciendo lo posible por mantenerme cuerdo y sereno. Cada vez me sentía menos lúcido y más débil. Es una sensación parecida cuando tienes mucha hambre y no comes después de mucho tiempo. Todo mi alrededor se desvaneció y ahora solo estaban las voces en mi cabeza, que me decían cosas muy horribles. Todos mis defectos, todas las cosas que hice mal en mi vida y la poca persona que soy. Todos mis problemas me aplastaron en ese momento, y los veía como un enorme monstruo que me presionaba hacia mi inminente caída. 4 a.m. Había una voz que poco a poco empezó a formarse y primeramente pensé que estaba en mi cabeza, pero luego me di cuenta que más bien sonaba en uno de los cuartos. Supuse que lo estaría imaginando de cualquier manera. Era una voz bastante extraña y mucho más fuerte que las de mi cabeza. Me decía cosas que ciertamente me desconcertaban, pues no entendía cómo mi mente creaba ideas tan extremas y abstractas a la vez. Sé que les puede sonar inverosímil esto, pero si ahora, mientras escribo esto, intento acordarme de qué cosas me decía la voz, no recuerdo nada. Solo sé que eran cosas que me estremecían y sucumbí a mi ser hasta el punto de olvidar por completo las sustancias. Pensé en que ese era el peor síntoma que había sentido hasta el momento por la abstinencia, y verdaderamente me espantaba. En un momento la voz empezó a gritarme porque quería que hiciera algo que yo no quería hacer, algo siniestro. Me negué, pero mientras más me resistía, más insistente y profunda se volvía la voz. Me gritaba una y otra vez. Unas ganas de llorar me invadieron y dentro de mí sentí total desesperanza. Hubo un punto en el que su grito fue tan fuerte que incluso sentí cómo retumbaba el suelo bajo mis pies. Me espanté mucho, pero después pensé en que afuera seguía la tormenta eléctrica, y muy probablemente lo que sentí pudo ser provocado por los truenos. La voz se enfureció más y pronto empecé a ver cómo algo golpeaba la puerta del cuarto donde provenía la voz. Aunque mi mente no se encontraba del todo consciente por la abstinencia, podía ver claramente cómo la puerta se sacudía con los golpes.
Nuevamente pensé que estaba alucinando, así que cerré los ojos. Pero entonces noté que el gato por fin se había movido. De hecho, se comportaba muy extraño ahora, pues se había puesto en una posición defensiva y miraba la puerta que se azotaba mientras gruñía fieramente. Esto hizo que abriera los ojos a una verdad que me heló la sangre de inmediato. Hasta ese momento siempre pensé que las voces, incluyendo la que me gritaba, se trataba de mi mente alucinando y atacándome por los efectos de la abstinencia. Pero cuando vi al gato reaccionando a lo que yo creería era una alucinación, me di cuenta que no lo era. Realmente algo estaba azotando aquella puerta, y la voz sonaba mucho más fuerte que las demás porque era tan real como el gato mismo. Ahora que sabía la verdad, y solo podía pensar en qué clase de ser estaría siguiéndome en mi propio hogar, empecé a olvidarme aún más de aquellas sustancias, pero ahora el terror me invadía como un martillo enorme. Mis problemas ya no parecían tan grandes ahora. Aquella entidad siguió golpeando la puerta bruscamente, y yo no pude hacer más que arrinconarme aún más y cerrar los ojos tratando de ignorarlo. El gato siguió gruñendo y lo que antes había sido una atmósfera tranquila para una noche difícil, ahora se había convertido en una sinfonía del caos, que lo único que lograba era ponerme completamente ansioso y nervioso. 5 a.m. Estaba a punto de un colapso nervioso. Mis piernas estaban llenas de ese líquido rojo de tanto que las había rascado y varias de mis uñas de las manos comenzaban a romperse también. La voz que me seguía en esa tortuosa y horrible noche se iba haciendo más fuerte y clara. Mientras pasaba más el tiempo, ya era claro para mí que se trataba de algo completamente real. El terror había disipado la niebla que antes confundía mi mente, y ahora la adrenalina se había convertido en un canalizador de los nervios más dolorosos de mi vida. Cerré los ojos una vez más y dije en voz alta para mis adentros: tú no eres real, no eres real. No obstante, en ese momento la voz dejó de gritar y la puerta dejó de azotarse abruptamente, dejando la estancia de nuevo en una especie de silencio funesto. Incluso afuera dejó de llover y el gato se mantuvo en su posición defensiva, pero dejó de gruñir. No puedo decir cuánto tiempo fue el que pasó en ese silencio que más que tranquilidad me causaba desesperación e intriga, cuando de pronto la puerta que estaba azotándose se abrió lentamente, mientras generaba aquel rechinido que una bisagra hace al no estar bien lubricada. Encendí mi pequeña lámpara y apunté con ella hacia la puerta que acababa de abrirse, pero desde donde yo estaba no alcanzaba a iluminar nada de adentro de la estancia. Apenas si podía ver el marco de la puerta. La mano me temblaba tanto que me era imposible enfocar un solo punto con la lámpara. De pronto escuché una risa profunda, inhumana y hórrida, como ninguna otra. No sonaba parecido a nada que hubiera escuchado antes. Resonaba en la estancia como un augurio de pánico y se adentraba en mi mente como el mayor de los terrores. Sentía como algo me miraba desde adentro y aunque yo no podía verlo, era claro que el gato a mi lado sí podía hacerlo, pues nuevamente se había puesto a gruñir mientras se le encrespaba el pelo completamente. Después de unos segundos la voz empezó a hablarme, y aunque es difícil de describir, sentía que hablaba con un tono burlón y sarcástico. Me dijo lo siguiente: soy completamente real, amiguito. No estoy en tu cabeza. Soy tan real como tu mísera existencia. Tu dolor me ha traído hasta aquí. Puedo leer y sentir tu miedo a millones de años luz. Sé lo mucho que quieres sufrir. Tu insignificante dilema me es completamente aborrecible. Y es claro que quieres sufrir más que nada. Así que estoy aquí para cumplir tu deseo. A pesar del miedo que sentí en aquel momento, intenté hablar en voz alta, pero las palabras se me entrecortaban y los sollozos incontrolables sobresalían entre mi diálogo. De la manera más segura y certera que mi voluntad me permitió, le dije: no deseo sufrir, solo quiero paz. Quiero alejarme de mis propios pensamientos. Quiero ser diferente. ¿Quién eres? ¿Por qué has venido realmente? ¿Qué quieres de mí? En cuanto terminé de hablar, la voz volvió a reír a carcajadas y después de unos segundos la voz me contestó:
Tu dolor y sufrimiento me divierten. Tus problemas banales son tan insignificantes que me hacen reír. Soy algo que tu débil y patéticamente no alcanza ni a percibir. Solo estás escuchándome porque yo así lo quiero y permito. Soy aquel al que tu ingenua e inocente raza propone como el mal. Soy el conquistador de mentes y corazones. Tu vida y la de cada ser en este mundo es mero entretenimiento para mí. Podría llevarte a la agonía misma sin decir absolutamente nada, pero algo me intrigó de ti. Prometiste quitarte tu existencia si no lograbas abstenerte, y eso es algo que quiero ver ahora. Así que hazlo de una vez, o de lo contrario entra en esta habitación y te permitiré ver mi verdadera forma. Al terminar volvió a reír extasiado como si de un chiste se tratara. No supe qué contestar y me invadió el deseo de querer escapar de ahí cuanto antes. Pero entonces volteé a ver la puerta de entrada y recordé que había tirado las llaves por la ventana. Sorpresivamente la voz volvió a reír y me dijo: Eres tan inepto. Estás aquí por tu propia mano. Y eso es lo que lo hace más gracioso y divertido para mí. Era como si pudiera leer todos mis pensamientos y emociones. Un juego o mero entretenimiento para este ser que ya se presentaba como casi una deidad. Intenté tranquilizarme aunque casi me resultó imposible hacerlo. La voz permaneció en silencio durante un buen rato, seguramente esperando mi reacción o respuesta a sus provocaciones. Cerré los ojos nuevamente y con todo el poder de mi voluntad relajé mi mente y esperé en silencio. 6 a.m. El gato se había tranquilizado un poco también, aunque no dejaba de ver la puerta del cuarto esperando que algo saliera de ella. Yo por mi parte intentaba evitar el contacto físico a toda costa. Seguía repitiéndome en mi mente que nada de eso era real, y que solo era yo mismo torturándome por una vida que despreciaba. Cuando por fin pude calmarme un poco, me percaté de que me sentía bastante mejor. Ya ni siquiera pensaba en aquella sustancia, solo en aquel ser que estaba seguro que seguía espiándome entre la penumbra. Sentía su mirada en todo mi ser, mente y cuerpo. Ahora que me sentía más tranquilo, comencé a plantearme la idea de que quizás realmente todo hubiera estado en mi mente, e incluso lo que sentía ahora era producto de mi imaginación, pero no podía estar más equivocado, pues nuevamente, como si leyera mis pensamientos, la voz volvió a reír a carcajadas. Esta vez tardó unos minutos en hablar, pero finalmente lo hizo. Me dijo: Tic-tac, amiguito. El tiempo se acaba. ¿Será que tienes el valor para tomar tu propia vida y aventarla al vacío? ¿O tendrás el valor para confrontarme y corregir tu destino? El diablo está en los detalles. ¿No es así? Tú mejor que nadie sabes la clase de basura que eres. Sería mejor que dejes de engañarte a ti mismo y de una vez por todas acabes con tu miserable existencia. Casi al instante que dijo esto, un objeto filoso salió desprendido desde mi estantería y cayó justo a un lado de mi mano. El gato se espantó tanto que salió corriendo a la otra esquina de la estancia y se encogió ahí. La voz insistió tanto para que tomara aquel objeto y me lo pusiera sobre mi cuerpo. Por alguna razón así lo hice y ahora sujetaba fuertemente aquel instrumento sobre mi piel. Sin embargo, ya no sentía la misma necesidad de hacerlo que antes. Era como si algo me obligara a hacerlo en contra de mi voluntad. En ese preciso momento me di cuenta de que genuinamente quería vivir, y mi fallecimiento ya no parecía tan placentero. Era este momento o nunca. Me armé de valor y con todas mis fuerzas empecé a bajar aquel objeto filoso lentamente. Finalmente lo logré y eso me hizo sentir más vivo que nunca. Fue entonces que me decidí y miré en dirección a la habitación que hasta ahora había evitado mirar.
Cuando lo hice me di cuenta de que notaba una silueta sin forma que se movía entre las sombras adentro. De pronto unos ojos enormes, rojos y brillantes se abrieron y me miraron fijamente. Eran completamente inhumanos y más parecidos a los de un monstruo. Podía sentir cómo esa mirada me quemaba por dentro. Aún con toda la voluntad que pude reunir, hice lo posible por hablar una vez más con una voz que incluso a mí me sorprendió. Le dije: no te tengo miedo, y tampoco caeré en tus trucos. Hagas lo que hagas, no puedes deshacer la promesa que hice conmigo mismo. Me juré que yo mismo atentaría contra mi vida si no podía cumplir mi objetivo de esta noche, y gracias a ti encontré el valor y la voluntad para hacerlo. No tengo que demostrarte nada a ti ni a nadie, y si hoy es mi último día, me sentiré muy bien conmigo mismo de igual manera. Ya gané, pues si te fijas bien por la ventana, podrás ver que los primeros rayos del sol se asoman ya por el horizonte. Si planeas acabar conmigo o hacerme lo que sea, este es el momento. Aquella voz no rió más. Los abismales ojos rojos seguían observándome fijamente y yo los veía a ellos. Sentía claramente cómo buscaban una pequeña duda o inseguridad en mí para aprovecharla, pero hice todo lo posible por mantenerme recto y no dejar que me intimidara. Fue un largo rato que podría jurar que duró horas. Finalmente los ojos se cerraron y justo cuando los primeros rayos de luz entraron por mi ventana y alumbraron el recinto, sentí como aquel ser se esfumó con la misma oscuridad que se disipó. 7 a.m. Todo había acabado. El amanecer era el más hermoso que hubiera visto jamás. Mi departamento ya no se veía tan lúgubre como parecía antes, y la habitación donde aquel ser se había posado permanecía igual que siempre. Hasta este momento pude soltar todas las emociones tan fuertes que sentía, y me eché a llorar como un bebé. Me sentía feliz y a la vez aterrado. Ya no sentía la necesidad de consumir ahora ninguna sustancia, y para mí eso era un auténtico milagro. Me levanté y lo primero que hice fue darle algo de comida y agua al gato que seguía justo donde se quedó. Lo adopté y hasta la fecha permanece conmigo. Se volvió el mejor compañero que podría desear después de todo. Mi prima llegó y al contarle mi historia no pareció creerme, pero me dijo que se alegraba mucho de que ya no dependiera de aquellas sustancias, y también se disculpó por no haberle tomado suficiente importancia a mi problema en un principio. Esa misma tarde le marqué a mis padres y les dije lo mucho que los quería. Sigo esperando aún a que aquel ser regrese para ponerme una prueba de nuevo y espero estar listo para eso.